Si eres diseñador gráfico o te gustaría hacerlo, es necesario que sepas qué pasa con los artes después que salen del computador y hasta que lleguen al papel. Al proceso de diseñar e imprimir de manera masiva se le denomina artes gráficas. Y para un diseñador, entender cómo este proceso funciona hace que sea más consciente y acertado a la hora de diseñar. Se cuenta que desde hace miles de años ya en Asia se dominaban artes como el grabado, pero no fue sino hasta hace unos 500 y tantos añitos que en Alemania Johannes Gutenberg tuvo una idea que cambió para siempre la historia. Aunque ustedes no lo crean, de no ser por las artes gráficas, aún estaríamos en la edad medieval. Me explico. Hasta antes de Gutenberg y su idea de la imprenta con tipos movibles, solo un grupo muy pequeño de personas tenía acceso a los libros. Los libros eran considerados tesoros, y eso es porque cada ejemplar era reproducido a mano, copiado y dibujado por monjes, escribas e ilustradores, de manera que cuántos ejemplares podía haber y cuánto tiempo y esfuerzo tomaba hacer un nuevo ejemplar. En 1450, casi cuando Colón venía para acá, se crearon las tipografías con tipos de madera y plomo que tenían en relieve una letra. La idea fue componer una página completa, juntando estos tipos y luego usar una prensa y tinta para reproducir esta página cuantas veces quisiéramos. Esto popularizó la lectura, abarató el precio de los libros e hizo que los avances en todas las ramas del saber se pudieran compartir fácilmente. Podríamos decir que la imprenta fue para esos tiempos como el internet de la época. El proceso de impresión offset, como lo conocemos hoy, ya no usa los tipos movibles y está compuesto por 4 etapas: diseño gráfico, preprensa, impresión y terminación. Para ilustrar mejor este proceso, vamos a ver cuáles serían las etapas para la realización de un libro de cuentos. Lo primero que se necesita es que un autor escriba el texto del libro y que un corrector revise que no tenga errores ni ortográficos ni de interpretación. Una vez que el texto existe, es hora de diseñar. Un diseñador gráfico especializado en ilustración va a leer el texto y a convertirlo en imágenes donde crea conveniente y donde el autor sugiere también. Estas imágenes pueden ser digitales o manuales. En el caso que sean digitales, pueden ser vectoriales o de mapas de bits. En caso que sean manuales, podrían ser cualquier técnica de ilustración, como acuarela, lápiz de color, aerógrafo, acrílica, solo por citar algunas. Una vez están las gráficas, es hora de componerlas junto con el texto. En este caso podríamos utilizar un programa de diagramación como Adobe InDesign y mezclamos juntos los textos, las imágenes retocadas y los gráficos vectoriales. En esta parte se decide el layout, lo cual significa cuántas columnas va a tener, dónde va el número de páginas, qué tipo de letras va a tener el encabezado y el cuerpo de texto, cómo van a estar dispuestas las imágenes y cuáles paletas de colores se van a utilizar, entre otras cosas. Luego de finalizar la diagramación, es hora de preparar ese arte para la imprenta. A este paso se le llama arte final y consiste en las siguientes cosas: asegurar que el contenido del libro esté dentro de márgenes interiores en el papel, para que ninguna información importante quede expuesta a las garras de la guillotina. Hacer una revisión ortográfica de último minuto para que no se haya escapado ningún error, y convertir las letras de fuente a vector, para que al pasar el documento de una computadora a otra no se altere el diseño original de las tipografías. Por otro lado, debe asegurarse que todos los colores están en formato de impresión, que es CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, y no en el formato nativo de los monitores, que es RGB, rojo, verde y azul. Esto incluye textos, fotos y gráficas. Además, se asegura que las imágenes estén en una resolución buena para imprimir. La resolución se expresa con 2 unidades de medidas, una para uso de pantalla y otra para uso impreso. La unidad de pantalla es píxel por pulgada. Eso es cuántos cuadritos con color, uno al lado del otro, caben en una pulgada. Usualmente se le llama PPI, Pixel per Inch en inglés. La unidad que expresa la calidad de imagen en la imprenta es
líneas o puntos por pulgada. Esto, a diferencia de los de pantalla, son círculos en vez de cuadros. Y también se les llama trama o halftones en inglés. Y sus siglas son LPI, Line per Inch, o PPP, punto por pulgada en español. Según el papel en que se va a imprimir, se necesita más o menos puntos de trama. Para papel periódico, por ejemplo, se necesita entre 65 y 85 LPI o líneas por pulgada. Para un papel sin brillo, se necesitaría entre 100 y 133 LPI. Y para un papel con brillo se necesitaría entre 133 y 170 LPI según Wikipedia. Para saber cuántos píxeles por pulgada debemos poner a nuestras imágenes en la computadora, solo debemos multiplicar por 2 los LPI que vamos a utilizar según el papel que se supone irá en nuestro libro de cuentos. Vamos a suponer que lo vamos a imprimir a máxima calidad en un papel sin brillo, como el clásico Bond Pente. Entonces sería 133 LPI. Multiplicado por 2 sería 266 PPI en la computadora. Fácil, ¿verdad? Mucha gente, por ignorancia, le pone a las imágenes 500, 800 o más PPI sin saber que la pantalla solo puede mostrar 72 y que la impresión de alta calidad, como para una revista, llega a 170 líneas por pulgada, lo cual sería 340 píxeles por pulgada en la computadora. ¿Qué está logrando entonces? Sencillo, hacer que el archivo sea más pesado, poner la máquina más lenta y que se vea exactamente igual que si fuera 340 ppi. Otros, en cambio, están en el otro extremo. Bajan de internet una imagen a 72 ppi y esperan que se vea como si fuera mucho mayor. Bárbaro. Otra cosa que debe tomarse en cuenta es el overprint. No vamos a ampliar mucho sobre esto, pero solo imagínense un punto negro impreso en un fondo cian. En la pantalla se ve así, pero puede que termine impreso así, ya que los colores suelen no encajar 100% perfectos una vez impresos. Entonces, el overprint es la solución, haciendo que el cian sea un poquitito más pequeño y que le dé un margen de error a la impresión. Por otro lado, nuestro libro de cuentos ha sido diseñado con el orden de las páginas de forma lineal, 1, 2, 3, etc. Pero si tomamos una hoja de algún periódico, podemos ver que en esa hoja tiene la página 1 y la página 16 de un lado, y la página 2 y la página 15 en el otro. Eso significa que a la hora de imprimir las páginas hay que quitar el orden lineal que tienen, ya que la imprenta se alimenta de páginas enormes y podemos imprimir varias al mismo tiempo. Esa hoja grande con muchas páginas se le denomina pliego, y según la cantidad de páginas que pueda disponer, hay pliegos de 8, de 16, de 32, 64, etc. Si vamos a imprimir nuestro libro en un pliego de 16 y supongamos que nuestro libro de cuentos tiene 64 páginas en total, podríamos tener de la página 1 a la 16 en el primer pliego, de la 17 a la 32 en el siguiente y así sucesivamente. Por lo tanto, es al diseño del pliego que hay que especificarle las líneas de corte y las líneas donde se debe doblar. Y si el diseñador quiere que algunas partes del diseño o de color lleguen hasta el borde del papel, solo debe llevarlo hasta una línea imaginaria fuera de las líneas de corte. Ese espacio del diseño que queda fuera de las líneas de corte se le denomina sangrado. Como habíamos mencionado antes, aunque en teoría los colores deben coincidir al 100% en el papel, la verdad es que no siempre coinciden. Esto puede ser por múltiples factores como vibraciones en la máquina, mala posición de las planchas de impresión o el nivel de alcohol que hayan ingerido el operador la noche anterior a la impresión. Para intentar corregir esto, le ponemos estas marcas llamadas registros en las orillas exteriores del pliego y se le colocan en la misma posición en cada color de la separación de colores.
para que el operador de impresión verifique que cada color coincida lo más perfecto posible según se vayan imprimiendo. A esto se le puede añadir una barra con los colores por separado para poder observarlos puros y sin degradaciones y poder compararlos con otras tiradas. También a los pliegos se les pone el nombre de los libros, la edición o cualquier otro dato que identifique de qué se trata esa loma de papel que va a quedar una vez el trabajo esté impreso. Habiendo tomado todas estas consideraciones, ya tenemos nuestro diseño digital preparado para pasar del mundo virtual al mundo físico. La primera parte de esta conversión es separar el diseño en 4 colores: cian, magenta, amarillo y negro. Y con esto logramos todos los demás colores. Ejemplo, con cian y magenta logramos azul. Con cian y amarillo logramos el verde. Y con amarillo y magenta logramos el rojo. Pero si mezclamos cian, amarillo y magenta al mismo tiempo, entonces logramos negro. Pero, esperen un momento. Entonces, ¿por qué son 4 y no 3 si con la liga de cian, magenta y amarillo se logra el negro? Vamos a ponerlo así. Imagínate que vamos a imprimir una Biblia que solo tiene texto y que solo es negro. Entonces se nos ocurre la maravillosa idea de hacerlo ligando cian, magenta y amarillo. ¿Qué conseguiremos entonces? Bueno, triplicamos el precio del trabajo. Hacemos triple trabajo de preprensa para hacer 3 negativos y triple trabajo de impresión para imprimir 3 colores. Y encima de eso, como las letras son tan chicas y el margen de error es tan alto, va a quedar algo así. Ahora, imagínate que todos los textos negros de los periódicos, revistas, catálogos, etc. se vieran de esa misma forma y que costaran 3 veces más. En teoría se puede vivir sin negro, pero la práctica lo colocó como uno de los 4 principales. Además de que le da acabado y contraste a las imágenes, ya que el negro mezclado de los 3 más bien termina siendo como una especie de marrón oscuro sucio. Una vez aclarado el asunto de por qué 4 colores y por qué el negro va, aunque la teoría diga lo contrario, vamos a tener 4 negativos, uno de cada color y con la resolución de puntos a la mitad de la resolución de píxeles que pusimos en la computadora. Pues bien, ¿y qué hacemos con estos 4 negativos? Pues planchas para imprimir. ¿Cómo? Sencillo. Las planchas están bañadas en unos químicos sensibles a la luz y el calor. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cada negativo y colocarlo sobre cada plancha. Y esas planchas a su vez ponerlas a broncear para que solamente se afecte donde el negativo le deje pasar la luz. Y con esto tendremos 4 planchas, una de cada color para imprimir un color a la vez sobre nuestro pliego de papel. Este proceso funciona de la siguiente forma. La parte que se quemó de la plancha queda grasosa, pero el resto no. Entonces, unos rolos mojan con agua toda la plancha en la máquina de impresión. Pero como el agua y la grasa no se mezclan, donde la plancha se quemó queda seca. Entonces la máquina moja de nuevo la plancha, pero ahora con tinta del color que se va a imprimir. Pero la tinta es en base a grasa y no se pega en la parte de la plancha que está mojada, solo se pega en la parte afectada por el negativo. Entonces, el papel pasa por la plancha y la tinta se pega al papel para obtener nuestro primer color. Este proceso se repite con cada color por separado, revisando siempre entre color y color que las marcas de registro coincidan una encima de la otra y que los colores están quedando puros y limpios. Ya por último, los pliegos impresos se doblan según las marcas puestas en el paso de arte final y se cortan todas juntas en las marcas de corte, dejando fuera las partes del diseño que llegan hasta el borde, es decir, las partes sangradas. Y el contenido queda protegido del corte
gracias a que el diseñador tuvo el cuidado de dejar un espacio razonable y prudente de margen entre el diseño y el borde del papel. Luego los folios, doblados y cortados, son pegados o cosidos y se le pega la portada y contraportada. ¡Y voilà! Ya nuestro libro de cuentos está listo para ir a la tienda. Así que la próxima vez que pases las páginas de un libro de cuentos, sabrás que no fue cuento todo lo que se hizo para que él sea una realidad. Este trabajo les ha llegado gracias a SDQ Training Center y un servidor Joel Combes. Hasta la próxima.